nosotros. Si yo no comparto esto de una buena manera, pues entonces no van las personas que están en Facebook a darse cuenta de lo que hacemos. Pero ya lo hice. Ya estamos comenzando otra vez en vivo. Bueno, ¿qué les estaba diciendo? Hay una diferencia del bautismo, como está en Hechos capítulo 8 y Hechos capítulo 19. Ya les hablé de Simón el Mago. Ahora, por ejemplo, los 12 discípulos de Éfeso ya eran discípulos. Ellos se bautizaron, ¿verdad que sí? Se bautizaron, pero ellos no tenían el Espíritu Santo. Y eso pasa hoy día. Muchas personas entran ante Jesucristo, muchas personas llegan ante su presencia, van a las aguas, pero no reciben el Espíritu Santo, no nacen de nuevo. Y hablábamos que hoy vamos, miren el título, los pentecostales, el hablar en lenguas y el bautismo del Espíritu Santo. Hoy vamos a tomar este tema y vamos a hablar de historia, y les voy a pedir el favor que preparen sus cuadernos, preparen sus Biblias, porque vamos a anotar, a aprender de historia. Vamos a entender el movimiento pentecostal, mal llamado unitarios. No son unitarios, hay pentecostales trinitarios. Vamos a hablar de qué es las lenguas, qué significa, para qué son. Y vamos a hablar también del verdadero bautismo del Espíritu Santo. ¿Ok? Ese es el tema de hoy. Déjenme saludar a Evelyn, a Olfa, a Lisette. Buenas noches, no les había saludado. ¿Cómo se encuentran hoy? Mis hermanas. ¿Alguien puede prender la cámara para verlos? ¿Quién está por ahí? Para verle la cara, para saber que están ahí. ¿Me escuchan o no? ¿Sí? Eso. Sí, aquí estamos. Eso. Gladys, ¿por qué no te dejas ver, Gladys? La verdad. Ah, porque se les va la señal, ¿verdad? Allá en Venezuela. Bueno, 7:45 del 23 de mayo del 2024. Y una vez más, con mucha alegría, me gusta decir esto, como siempre, después de 4 años diciéndolo, uno se acostumbra. Bienvenidos a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Muy buenas noches a todos. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Muy bien, bueno, vamos a analizar 3 cosas que están relacionadas hoy. Y están sobre todo muy mal relacionadas, ¿ok? Como lo es los pentecostales, como lo es el hablar en lenguas y como lo es el bautismo del Espíritu Santo. Están relacionados. Por ejemplo, los pentecostales son los que inventaron que si usted no habla en lenguas, usted no tiene el Espíritu Santo y usted no es salvo. ¿Alguno de ustedes le han dicho alguna vez en su vida eso o no? ¿Qué me dicen ustedes? Que si usted no habla en lenguas, no tiene el Espíritu Santo, entonces usted no es salvo. Eso es doctrina pentecostal, ¿ok? Bueno, mi hermana Gladibet, buenas noches. ¿Cómo está ella en Venezuela? ¿Se encuentra bien? ¿Podría decirme, Excelente. Podría decir, para usted, cuando escucha la palabra pentecostal, qué significa? Micrófono. Bueno, tengo entendido que son como radicales, son estos que les gusta lo que, o sea, son como antiguos, pues la ley antigua de la vestimenta,
de este tipo de cosas así. Y son muy alegres, o sea, son que se llenan del espíritu y bailan, danzan, o sea, hasta donde los que he ido a iglesia y he conocido que son así. Ok, muy bien. Una pregunta, a ver, aquí en hermana Patricia. Nosotros somos pentecostales, hermana Patricia. ¿Qué me dice usted? ¿Sí o no? Pues recibimos el Espíritu Santo a partir de Pentecostés y en el momento en que realmente creemos y recibimos al Espíritu, estamos recibiendo nuestro propio Pentecostés. Pero hay un grupo que se llaman a sí mismos pentecostales en que exaltan muchísimo más al Espíritu Santo que al Padre o al Hijo y que pues tienen como gran movimiento de los dones del Espíritu, según entiendo. Sí, exacto. Muy bien. Vamos a comenzar a hablar para los que quieran y estén anotando. Cuando usted va a hablar de pentecostales, no piense en la iglesia unitaria, porque aquí en Colombia, no sé si allá en Venezuela me dirá Gladys, aquí le llaman Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Entonces hay personas que cuando se habla de pentecostales su cerebro piensa en unitarios, ¿sí? Pero no. ¿Qué es un pentecostal? Como dijo la hermana Patricia, un pentecostal es aquella persona, aquel movimiento, aquella rama de falsa doctrina que habla del supuesto, y póngale entre comillas, mover del Espíritu Santo. Eso es un pentecostal. ¿Qué significa el mover del Espíritu Santo? Según ellos, según ellos, ¿sí? Para que haya un verdadero avivamiento, para que haya un verdadero culto, usted debe tener unas sensaciones. Usted debe recibir una especie de experiencia extrasensorial, no normal y común. Entonces a eso se le llama el mover del Espíritu Santo. Ellos, por ejemplo, creen en el hablar en lenguas, creen en la escarcha. ¿Han escuchado hablar de eso? ¿Han escuchado hablar de la risa santa? De la borrachera espiritual. Todas esas sensaciones paranormales, ellos se la atribuyen al Espíritu Santo. Por ejemplo, me imagino que aquí todos han escuchado a alguien diciendo, uy, me ericé, vean, como Amparo Grisales, me ericé, y que cuando se eriza es el Espíritu Santo. ¿Se han escuchado eso o no? Y ellos aseguran y dicen, uy, aquí está el Espíritu Santo, vean, me ericé. Y eso va en contra de la palabra. ¿Cuál es la diferencia de nosotros los pentecostales? Toda experiencia que nosotros tengamos debe estar sujeta ¿a qué, por favor? ¿A qué? Todo lo que nosotros... A la palabra. A la palabra. Si esa experiencia que usted está viviendo va en contra de la palabra o no está en la palabra, no es doctrina. Vamos un momentico a Job. Váyanse, busquen Job, capítulo 8. 8 o 4. A ver, 4. ¿Sí? Versículo 14 y 15. ¿Quién lo lee, por favor? Job 8:14. Sí. Porque esa será cortada y su confianza es tela de araña. Se apoyará él en su casa. Job 4:15. Job 4, 14 y 15. 4. Sí, Job 4, 14 y 15. Me había equivocado. Me vino un asunto y
Un que momento, estremeció todos mis huesos. un momento. Espere que hablaron varias personas. Ya. Por favor, la cita y luego el texto. Dale. Ok, 4:14. Me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Ok. Entonces, bíblicamente, señores pentecostales, ¿cuántas veces, madre, a una persona se le erizó el cuerpo en la Biblia? Una. Esta. ¿Y qué dice aquí? Versículo 14. Me sobrevino un espanto. Él entró un temor. Y un temblor. O sea, uy. Se le estremecieron los huesos. O sea, le dio miedito. Y al pasar un qué. Un espíritu con qué. Con E minúscula. ¿De qué está hablando? No es el Espíritu Santo. Un demonio. Hizo, puede ser un demonio, que se erizara el pelo de mi cuerpo. Ahí es donde usted guarda este versículo y cuando usted, yo he hablado con muchos, mire, con muchos pentecostales, y uno puede estar hablando de cualquier tema y de repente, uy, se me erizó, viene, mira, aquí está el Espíritu Santo. Le dicen a uno. Enseguida llévelo a este texto y dígale, mira hermano, esa doctrina extrasensorial suya está prohibida en la Biblia. Y recuerde también esta palabra, los sensuales. Y usted se va a la concordancia electrónica y busca la palabra sensuales. Está en Judas 1:19, que dice que los sensuales no tienen al Espíritu Santo y causan divisiones. ¿Qué es los sensuales? No los sexuales. No, los sensuales. ¿A qué significa la palabra sensual? Significa sensación, que se deja llevar por las sensaciones. Esa gente que se deja llevar por las sensaciones, por las emociones, no tiene el Espíritu Santo. ¿Estamos claros? La Biblia lo prohíbe. Es más, la Biblia prohíbe, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, versículo 15 en adelante, que no creamos en la carne, sino que vivamos en el Espíritu Santo. Y la pelea es dejar esas sensaciones. ¿Me dice entender? No, creo que ¿Qué? oyó algo mal. ¿Cómo así? Que no creamos en ti. Que no obedezcamos a la carne, ¿sí? No obedezcamos a la carne, sino que obedezcamos al Espíritu Santo. Entonces la carne, ¿qué quiere? Por ejemplo, si ustedes lo leen en Gálatas 5, da un listado largo: fornicación, adulterio, hechicerías, maledicencias, pleitos, celos, iras, contiendas. Deje esas sensaciones a un lado. No viva por sensaciones. Y el problema con los pentecostales es que si en el culto no se cae la gente, no hay alabazaya y reverequenda y raya la papaya, y no hay emociones y gritería, entonces el culto no estuvo dirigido por el Espíritu Santo. Eso es falso. Ahora, váyase a la Biblia. ¿Eso está en la palabra? ¿Cuánta gente se cayó hacia atrás en la Biblia? A ver, ¿cuánta gente en la presencia de Dios primero se cayó? Y segundo, dijeron que era Dios. ¿Quién se les viene en mente? A ver. Uno que se les venga en mente. Hay uno muy famoso. ¿Quién iba a hablar? Postrarse ante el Señor. No entendí nada. Espere. Otra vez, Alejo, ¿qué dijo? Que cuando el Señor se le aparece a Abraham, lo primero que incita es postrarse ante la presencia del Señor.
Bueno, Pero no es caer. no, eso no es caerse. Eso no es caerse. Yo estoy hablando de que cayeron. ¿Sí? Hay unos que cayeron. Hay dos textos. Se me vienen a la mente. ¿Sí? Uno, por ejemplo, a ver, ¿dónde está? Isaías. ¿Alguien recuerda Isaías? ¿Qué dijo Isaías? Lo voy a buscar aquí. Caí como muerto. ¿Sí? ¿El 6? Ah, no. No, me llevó a Apocalipsis, pero sobre el rostro es Isaías No, cae no fue sobre Juan su el que rostro. dice así. ¿Cómo? Digo, no fue a Juan el que le pasó así. ¿Cómo? No entiendo. Que dice no recuerdo quién fue que se le apareció, le habló. Sí. Que dice que cayó así. Sí es. Sí es a Juan en el 1.17, pero téngalo ahí. Quiero ver primero Isaías. Que Isaías se le aparece Dios y cayó sobre su rostro, algo así. En el capítulo 6, siendo y clamaba a los que hicieran... No lo encuentro. Bueno, por ejemplo, vámonos para Apocalipsis 1. Mientras otros van buscando Isaías, por favor. Apocalipsis 1. Mire lo que dice Apocalipsis 1. ¿Sí? Versículo 17. ¿Sí? Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. ¿A dónde cayó? ¿A dónde cayó? A sus pies. A los pies. Así como decía mi hermano Alejandro, personas que caían a sus pies, pero no, eso no es que cayó hacia atrás, no. Es la señal de reverencia, de postrarse. La palabra griega Como Condorito. No, como condorito no, eso es así, como condorito no, que se cae, plop. No, eso en la Biblia no existe. En la Biblia existe gente que cae a sus pies en señal de adoración. ¿Ya encontró a alguien Isaías o no? ¿Quién encontró a Isaías? Isaías cae como muerto. No, como muerto es Juan, no. No, espérense. Ay de mí que soy muerto. Ah, no, es que la expresión es ay de mí que soy muerto. No es dice que cayó como muerto. Sí, en el versículo 15:5 está la expresión. Como hombre inmundo de labios, habitando en medio, y volvió hacia mí, teniendo en su mano un carbón, lo tomó del altar, tocando él sobre mi boca, se te quitó la culpa. Madre, si es tan amable. Entonces, bueno, uno es Juan, ¿estamos claros? Y los segundos, ayúdenme a buscarlo, son los soldados que fueron a arrestar a Jesús. Tenga estos versículos a mano para cuando hable con un pentecostal, de esos que le ponen la mano a usted y lo tiran para atrás porque lo tiran, ¿sí o no? Lo tiran hacia atrás, ¿sí? Y usted se resiste, entonces le dice, no, es que usted resiste al Espíritu Santo. A ver, para buscar eso voy a buscar la palabra yo soy, porque esa fue la respuesta que dio Jesús. Yo soy. Eso está en, a ver, Juan capítulo 8, ¿por qué dice yo doy? No, yo soy. Escribí mal. Yo soy. Ok. Eso está en, a ver, bajemos. A ver, uy, yo soy. No, dijo bastantes veces yo soy, ¿no? Bastantes veces dijo eso, yo soy.
Pedro vendrá, no, Mateo no está. En Mateo no está. En Marcos 14, yo soy, no. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy, tampoco en Mateo. En Lucas, a ver, Lucas, yo soy el Cristo. Él entonces mirad, no seáis engañados, no. Y en Juan, ya me perdí. Alguien que me ayude. Socorro, auxilio. Juan 18:5. Ay, gracias, hermana. Gracias, muy amable. Vámonos para Juan 18. Para que ustedes vean qué es caer bajo la unción del Espíritu Santo. Y no le crea a los pentecostales. Juan 18, ¿qué? Me ayuda, por favor. 5 y 6. Ok, El me ayuda desde el versículo 1, por favor, hermana Patricia, si es tan amable. Bueno, y un saludito a Adriana y al hermano Julio, que están en la United States y se olvidaron de nosotros. No, se olvidaron, no. Jesús dijo un día, cuando le preguntaron sus discípulos por qué no ayunan, y él les dijo, ¿ustedes qué creen? Que cuando uno está en fiesta ayuna. Ellos ahorita están es con el novio, no van a ayunar. Entonces yo sé que ahorita ellos están paseando. Entonces imagínense, van a llegar a la casa después de haber visitado quién sabe cuántos lugares y caminado esos centros comerciales que parecen ciudades enteras. Ya están cansaditos, pero un saludo a ellos que los recordamos mucho. Los esperamos están disfrutando pronto con su hijita que vive allá. Amén, sí. Gloria al Señor. Bueno, dale mi hermana, ¿qué dice? Juan capítulo 18, desde el versículo 1 hasta el 6. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Siga, por favor. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho. De los que me diste, no perdí ninguno. Ok. Entonces, ok. Cuando Jesús responde, oído a esto, ¿quién es Jesús el Nazareno? Buscamos a Jesús el Nazareno y él suelta una de las palabras más fuertes y con más poder que hay, que es el famoso YHWH, el gran yo soy, que le conocemos como el tetragramatón. Y cuando él dice yo soy, sucede, no dice que se cayeron hacia atrás, ¿qué dice? Retroceden. Y esa palabra ahí, esa que caen a tierra, esa palabra proscuneo, que cae en el señal de adoración, doblan sus rodillas. No es que cayeron como hoy, que es hasta vergonzoso ver gente que supuestamente el Espíritu Santo los toma y se golpean hasta con las bancas y se golpean con los hermanos. Entonces imagínense que yo les soy sincero, yo miro a los sugieres y me pregunto, ¿y los sugieres cuándo escuchan palabra y cuándo cantan a Dios? Porque los sugieres de hoy les toca dejar de cantar para dos sugieres hacerle corralito a un loco, una loca que anda danzando en el espíritu, que eso no existe en la Biblia, y anda golpeando a todo el mundo. ¿Ah? Disque danzando en el espíritu. ¿Han escuchado hablar eso?
y dan vueltas y golpean a la gente, entonces les tienen que hacer un corralito para que no se salgan de ahí. Yo le hago una pregunta, ¿ustedes creen que eso es de Dios? El apóstol Pablo en el último versículo de Primera de Corintios capítulo 14, ¿qué dijo? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Sin buscarlo. Primera de Corintios 14, sin buscarlo. Hágase todo para el Señor con orden y no me acuerdo la otra palabra. Decencia. Y decencia, eso. ¿Usted cree que, le hago una pregunta a ustedes, ¿ustedes ven orden y decencia en sus congregaciones? ¿Les parece eso orden y decencia? Deme tiempo porque no hemos llegado al hablar en lenguas. Y ahí ya el Señor a más de uno lo va a amarrar y va a decir, espera, así no es. Ahí anote entonces que caer en el espíritu es caer postrado, proscuneo en griego, postrado sobre el rostro ante Dios. Ya anotamos lo que es el erizarse los vellos, ya hablamos. Hermana Lisset, cuénteme. Hermano David, bueno, con respecto a eso de erizarse los vellos, a mí me ha pasado que a veces de pronto me concentro tanto en la adoración, en el cántico, o sea, de expresarle a Dios todas esas cosas hermosas, o en oración me concentro tanto, y no sé, de un momento a otro siento así que me erizo, pero no sé a qué atribuirlo eso, si es algo emocional, en el momento en que estoy de concentración, o qué, no sé. Mire, Entonces, en ese caso, el problema no es que tú sientas ganas de danzar, el problema no es que tú sientas ganas de cantar o ganas de llorar, no, eso no es ningún problema. El problema es cuando eso se lo atribuyes al Espíritu Santo. Y entonces se te erizó los vellos del cuerpo porque el Espíritu Santo está ahí. No, eso no es cierto. Ese es el problema. Que el Espíritu Santo vive en ti. No es cierto, y ese es otro tema que vamos a hablar, no es cierto que bienvenido Espíritu Santo a este lugar, eso no es cierto. Hechos capítulo 7, versículo 48 y Hechos capítulo 17, versículo 24, Dios no habita en lugares hechos por manos de hombres. El templo eres tú. ¿Cómo así que bienvenido Espíritu Santo si Él vive en mí? No, y peor las iglesias pentecostales. Lo primero que hacen es subir al púlpito a un barredor espiritual. ¿Sí lo han visto o no? Y empieza, barremos los aires. ¿Sí o no? Y reprendemos, atamos y ligamos a Changó, María Alonso, el negro Felipe, el indio Guataipuro, y empiezan a nombrar a cuánto demonio ellos conocieron en su vida pasada. Y yo me pregunto enseguida y dije, oiga, ¿yo a dónde llegué? ¿A donde vivían los demonios anoche y los están sacando esta mañana? ¿Eso es así? No, así no es. Eso no es bíblico. ¿Sabe qué es bíblico? Que donde está el Espíritu Santo, allí que hay libertad. Y si el Espíritu Santo vive en mí y yo soy luz de Cristo, las tinieblas que huyen. ¿Me hice entender? Huyen. Hermana Patricia, tiene la mano levantada. Hermano, respecto a la danza, me viene a la mente cuando David danzó en 2 Samuel 6, del 14 al 20, cuando trajeron el arca de regreso, y él estaba emocionado y salió saltando por todo el pueblo, danzando, saltando y danzando, dice ahí en ese pasaje. Sí, señora. Entonces eso, 2 Samuel 6, 14 al 20. Vamos a leerlo, porque iba a hablar de ese tema. Vamos a leerlo. Alguien que lo lea, por favor. Estoy buscando aquí un versículo.
¿Quién lo lee, por favor? ¿Cuál es el capítulo segundo de Samuel? Segundo de Samuel 6:14. ¿Qué dice? Bueno, dice, David danzaba ¿Cómo dijo? con toda Yadira, su fuerza Yadira. delante de- Yadira, ¿cómo dijo el texto, perdón? Segundo libro de Samuel, Ah. capítulo 6, versículo 14. Gracias, gracias. Ahora sí, dale. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un éfod de lino. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Ok, Cuando el arca de Jehová llegó, hasta ahí. Esa David danzaba con toda su fuerza. Esa palabra danzar, hay 7 palabras para danzar, oído, en el hebreo. Hay 7. Pero la palabra que usa ahí es carar, con K. Carar. ¿Qué significa carar? Es un baile extremadamente alegre. O sea, imagínese, hermana Lisset, que a usted le llegó, bueno, no es que cómo decirlo, es que nosotros, bueno, digamos que a un mundano le dicen, se ganó el baloto. ¿Qué hace el mundano? Así. O sea, uy, eso es una alegría que ¡guau! Grita y le importa que el vecino sepa o que alguien lo escuche. No, eso grita. Eso es dar vueltas violentamente, alegremente, con fuerza, con energía. Entonces, los pentecostales dicen que eso es el Espíritu Santo. El problema es que recuerde, nosotros somos ¿qué? Bíblicos. Lo que usted dice debe estar acorde. La Biblia dice, no sé si lo dice ahí, siga leyendo por favor. No, el versículo 13. ¿Qué dice? el 13. El 13 dice, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Entonces, Y oído, David danzaba con... oído, no es que David llevó el arca desde la casa de Obededón, creo que era, hasta Jerusalén y él fue brincando. No. Es que dan 6 pasos y en el séptimo, ¿qué? Pare. David, ¿qué? Entonces, ojo, en los videos muestran a David brincando y saltando. No, así tampoco era. Él iba alegre, él iba contento y gritaba, gloria a Dios. Pero espere, ya dimos 6 pasos. Un momentico, degollemos una ofrenda a Dios. ¿Me hice entender? Ahora, a esto, usted debe tener 2 versículos, recuerden, 2 versículos en mente. El primero es el último versículo de Primera de Corintios 14. Busquémoslo, por favor. Primera de Corintios 14. ¿Sí? ¿Qué dice? El último versículo. El 40. Sí. Pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Puede leer, por favor, el 39 también, el 40? ¿Qué dice? Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Pero, ese pero, ¿qué es? ¿Cómo se llama eso? Una condición. Tiene una condición. ¿Van a hablar en lenguas? ¿Van a profetizar? Sí, pero decentemente y con orden. Todavía no me voy a meter en el hablar en lenguas. Todavía no. Quiero hablarles de qué es ser pentecostal. Y de por qué nosotros los cristianos bíblicos sí nos emocionamos. También lloramos. Y créamelo, hermano, suena remolineando y yo soy de los que da su vueltica. Pero Eso iba a decir yo.
Sí, o sea, Por re- ejemplo, dígame. cuando uno se bautiza, por ejemplo, cuando yo me bauticé en las aguas, o sea, ese es algo que, o sea, no sabría cómo describirlo. Es decir, como que, o sea, como yo lloré, pero yo tenía una alegría tan grande, o sea, yo tenía como que gozo, ahora entiendo que eso es gozo. Sí. Yo estaba tan, o sea, sí, y yo lloraba, pero es que yo me sentía tan contenta y yo lloraba y lloraba y lloraba, y no sabía cómo, pero era de la alegría, no que estuviera triste, estuviera, o sea, deprimida, nada de eso. Era de la Ajá. alegría. Entonces, Yo quiere recuerdo, decir que sí, uno siente al Espíritu Santo, siente sí, gozo, siente pero todo eso. la pregunta, Yadira, es ¿a cuántos golpeaste y cuántos sugieres necesitaste? ¿Y qué show No a armaste? ninguno, todo fue, o Nada. sea, era una calma excelente, Eso. se sentía el Espíritu. Bueno, miren, póngale cuidado. Hace unos días, unos meses atrás, una persona que viene al grupo, que no voy a decir el nombre, me venía preguntando eso, ¿qué es hablar en lenguas? ¿Por qué? ¿Para qué? Y es una persona muy bíblica. Y de repente estábamos en un lugar, cuando yo miro, esa persona calladita sin decirle a nadie, estaba de rodillas hablando en lenguas. Y estaba llorando. Y yo cuando la vi, me di cuenta de lo que sucedía y la dejé quieta. Nadie supo. No armó show. Y estaba metida en lo suyo. Ahorita vamos a leer qué es hablar en lengua y se van a dar cuenta que el texto dice que si no hay intérprete, cállese la boca y hable en lenguas para usted. Y esa persona después hablamos y me dijo, ahora sí entiendo. Ya tengo el don de hablar en lenguas, ya sé, pero no se armó el zafarrancho que arman hoy. ¿Me hago entender? Lástima que esa persona no haya entrado hoy. Pero el problema no es hablar en lengua, porque el don de lengua existe. El problema no es danzar. El problema no es alegrarse, no es llorar. El problema es lo que se forma o lo que produce el desorden. Mire, por ejemplo, para esas gentes que dicen que están danzando en el espíritu y golpean a todo el mundo, miren el versículo 15. ¿Qué dice el versículo 15? Ahí mismo en 1 Corintios 14. ¿Qué dice el versículo 15? Primera de Corintios 14:15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Se dan cuenta ustedes que el texto dice que usted puede orar, ¿cierto? En el espíritu. Pero también que usted puede cantar. Usted puede danzar. Usted puede alabar a Dios en el espíritu. Pero también ¿en qué? ¿Con qué? Mire, con esto. Entendimiento. Sabiendo lo que hace, ¿verdad, Gladys? No dejándose dominar. Ese es el error de los pentecostales, que como para ellos las emociones y las sensaciones son más fuertes, son más importantes, entonces ellos pueden durar todo el culto hablando en lenguas, poniendo las manos, hablándole al oído secreticos, que eso también es antibíblico. La Biblia dice que ninguna profecía de interpretación privada, porque jamás las profecías fueron privadas. Como la iglesia del Mira, la iglesia del secretico. Entonces, el entendimiento usted no lo puede dejar. No es que usted le sobrevino un éxtasis a usted y usted vino y armó un zafarrancho y la gente aplaudió, no. Así no es. A eso se le llama como pentecostal.
Y recuerdo, hace 20 años atrás, estaba de moda, pero de moda la borrachera santa. De moda. Uy, qué cosa tan horrible aquí en la costa. Porque es que la Biblia, póngale cuidado a la mala interpretación. La Biblia dice, no os embriaguéis con vino. ¿Y cómo? No, en la Biblia los pentecostales, según ellos y en su mente, dice, emborráchese con el Espíritu Santo. No, ahí dice, sed llenos. Entonces me fui hace 20 años a estudiar el texto, y cuando me fui a mirar que dice, no os embriaguéis, la palabra embriagar, porque ellos le llaman embriagarse el Espíritu Santo, no. Los que tienen más de 20 años aquí en el Evangelio, ¿recuerdan o no? Dice, ¿cuántos años tiene? ¿Sí? ¿Sí recuerda, hermana Patricia? ¿Sí? ¿Tiene 10 años en el Evangelio? Ajá. ¿Cuánto tiene? Mucho más, como Mucho, 40. bueno, pero en Bogotá, no, en Bogotá también se vivió eso, sí, en Bogotá se vivió bastante, mucho. Y yo recuerdo allá en Bogotá, yo servía en una iglesia en Bogotá, y la borrachera del Espíritu Santo, y la gente andaba como borracho. Entonces me di a la tarea de investigar, y el problema es que la palabra embriagar, oído del Espíritu Santo, no puede existir, porque la palabra embriagar significa intoxicación del cerebro. La embriaguez del Espíritu Santo no es bíblica, es la llenura. ¿Y qué es la llenura del Espíritu Santo? Su fruto: amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, bondad. En ninguna parte dice que tú pierdes el control. ¿Me hago entender? No se pierde el control. Los señores pentecostales, ¿quién aquí va a iglesias pentecostales? Aquí hay varios que van a iglesias pentecostales. Prefieren pasar toda la mañana. ¿Sí? Prefieren pasar toda la mañana imponiendo manos, hablando en lenguas, y la palabra no. Entonces yo acuñé una frase, no sé si la quieran aprender, se la regalo al que la quiera, ¿sí? Una frase que decía, en las iglesias, no, entre más Rambo saca la bazuca, menos doctrina hay. ¿Lo entendieron? Que la lengua es que Rambo saca la bazuca, raya la papaya y todo eso. Entonces, entre más raya la papaya, menos doctrina hay, menos Biblia hay. Esas son esas iglesias. Usted les va a preguntar a los pentecostales de doctrina y no saben, no conocen. Pero cuando usted lee la palabra y se da cuenta estos textos que estamos leyendo, usted dice un poquitico, no estamos en contra del don de lenguas, todavía no he hablado del don de lenguas, no estamos en contra de los milagros, no, sí existen, pero están regulados, están sujetados. Hermana Lizeth levantó la mano. Hermano, y otra cosa también, cuando de pronto son personas que están acostumbradas. ¿Se le fue la señal a mi hermana? ¿Ustedes la oyen o no? Espere, hermana Lizeth, que se le fue la señal. Otra vez, si es tan amable. Eso, quite la cámara mejor. Ahora sí me escuchan bien. Sí, señora. Digo que cuando... Madre, ahora quitó el micrófono mi hermana Lizeth. Señor, yo se iba arrastrando una silla y escuchar. Lo que estaba diciendo era Madre, que esas iglesias, cuando tienen ese tipo de mover o actuar, a todo también le llaman demonio, a todo le llaman también influencias del enemigo. Conozco una hermana en Cristo, ella no se congrega con nosotros, pero la iglesia donde ella está, ya todo es así, lo que usted está diciendo del Espíritu Santo, de que danzan y hablan y también
Si ellos ven una cuqueca, por ejemplo, en un lugar, y esa cuqueca empieza a cantar, entonces ella dice, míralo, ya sabe que estamos aquí, ya está incómodo ya porque llegó el Espíritu Santo a este lugar, y empiezan a reprender, hermano, de una manera que para que se salgan las cuquecas. ¿Cómo le parece? O sea, ese es solo un ejemplo de tantas cosas que le he escuchado. Eso se llama misticismo. Recuerden esa palabra. Misticismo. ¿Qué es el misticismo? Ya te doy la palabra, Yadira. ¿Qué es el misticismo? Mucha atención. Misticismo. Estado de la persona que se dedica mucho a Dios o a las cosas espirituales. No. Estado extraordinario de perfección religiosa que consiste esencialmente en cierta unión inefable del alma con Dios por el amor y va acompañado así accidentalmente de éxtasis y revelaciones. O sea, sí, yo entiendo a la hermana Lisette cuando habla de que todo pisando al enemigo y eso. Mire, que espíritus chocarreros, que espíritus de accidentes, ¿ah? Que como si un demonio le fuera a quitar los frenos, ¿no? Mira a ver si no revisó usted antes del viaje los frenos, miró la gasolina, el agua y eso. No le eche la culpa al demonio. Eso es ser pentecostal. A los espíritus burlones también. Nosotros no, nosotros somos más sensatos, más bíblicos. Que espíritu de accidente, muéstreme en la Biblia dónde está ese espíritu. Por ejemplo, ¿dónde está el espíritu de homosexualismo? Eso no existe. Porque la homosexualidad, que es parte de la fornicación, la Biblia no dice que es un espíritu, un demonio. El espíritu de fornicación es que la persona le gusta la fornicación, no es que está poseída por un demonio. Porque la fornicación hace parte de las obras ¿de qué? De la carne, no del diablo. Son obras de la carne. A punta de oración, ayuno, Biblia, vigilia, se quita. Hermana Yadira levantó la mano, después sigue la hermana Patricia. Era, o sea, referente a lo que comentó ahora la hermana Lice, acerca o sea, el método que ellos usan, cómo ellos predican, todo eso. Ellos te basan en que todo es brujería, todo es, o sea, las predicas que he visto de ellos se basan mucho en el emocionalismo, como usted dice. Y si no hay gritos, y si no hay gente desmayada, y si no hay privados, como dicen por ahí, no hay el Espíritu Santo. Hace días hicieron una campaña por acá, y, o sea, ellos hicieron unos parlantes, toda la calle y todo eso. Y entonces pusieron todos pantallas grandes y todo eso. Y bueno, entonces me dicen, ay no, tú no viste la campaña de esa de tal, y me decían varias personas, no, es que eso, qué cosa fea, eso no parecía, o sea, eso parecía, tú viste esas películas de apocalipsis zombies, eso parecía, era la gente viendo, pero no tanto porque, o sea, que fuera que a ver la palabra y oír, a repetir el milagro y nada de eso, sino porque eso parecía era un cine, niña, esto parecía era un cine donde la gente caía arriba, donde uno vomitaba, el otro se revolcaba. Eso parecía una película de apocalipsis zombie, eso y yo salí corriendo a buscar a la hija mía porque la hija mía se había ido para allá y ella me decía que no, eso cómo va a ser eso así, yo estaba era asustada, yo tenía nervios de todo. Y bueno, eso, la mayoría de lo que viste es así. He conocido otras donde la gente se queja, yo digo, ¿qué tanto influye esto en los inconversos? Bueno, espere, no sé, un momento. Yadira, qué pena, no te me adelantes, que ya vamos para allá, no te me adelantes. Hasta ahora estamos hablando de qué es pentecostalismo y voy a hablar de su origen. Hemos hablado que el pentecostalismo se basa en las sensaciones y que Pablo prohíbe las sensaciones. Que si vas a cantar, si vas a orar, hágalo con entendimiento. Les tengo un video aquí, un ejemplo, ¿sí? Díganme si se ve o no se ve.
No lo voy a colocar el volumen porque gritan demasiado. Mucha atención acá. Estos son los famosos rabacucus. No sé si los ha escuchado alguna vez en su vida. Mírenlos. ¿Sí se ve el video o no? Mire cómo gritan, brincan, hacen locuras, y a ellos eso le llaman el mover del Espíritu Santo. ¿Lo ven o no lo ven, muchachos? Dígame por favor, ¿se ve? Marta, ¿está viendo el video? ¿Sí se ve? Bueno, esos son famosísimos los disquerrabacucus, así les llaman. Por ejemplo, mire un culto de ellos. Eso. No le pongo el volumen porque ustedes no lo van a escuchar. Pero eso es una reprendedera. Mire esa locura. Y eso es una iglesia pentecostal. Una iglesia, y aquí en Colombia hay muchas iglesias de esas. Para ellos, si no hay eso en el culto, entonces el hombre no tiene unción. El predicador no es bueno, no hay que invitarlo. Y ahorita ustedes se van a dar cuenta que Primera de Corintios 14 lo prohíbe. Eso lo prohíbe. ¿Ok? Bueno, sigamos aquí nosotros después de esta locura. Quiero cerrar el tema del pentecostalismo hablando de su origen. Ojo, esto no existía antes de 1900. No existía. El pentecostalismo, su inicio, apréndanselo de memoria, se encuentra, les voy a mostrar aquí, en algo que se llama internacionalmente el milagro de la calle Azusa. Apréndanse esto, por favor. El milagro de la calle Azusa. ¿Sí lo ven? Se lo voy a leer. El avivamiento de la calle Azusa fue una serie histórica de reuniones de avivamiento pentecostal que tuvieron lugar en Los Ángeles, California, dirigidos por William Seymour, un predicador afroamericano. Comenzó el 9 de abril de 1906 hasta aproximadamente 1915 y de ahí se derramó por otros lugares. Dice, en la noche del 9 de abril, Seymour y 7 hombres estaban esperando a Dios en Bonnie Brae Street, cuando de repente, como alcanzados por un rayo, fueron derribados de sus sillas al suelo. Y los otros 7 hombres comenzaron a hablar en lenguas y a gritar en voz alta alabando a Dios. La noticia se difundió rápidamente, la ciudad se conmovió, se reunieron multitudes, los siervos se trasladaron al exterior para dar cabida a la multitud que llevaba de todas partes. La gente caía al acercarse y lo atribuían a Dios. La gente era bautizada en el Espíritu Santo y se decía que los enfermos eran sanados. Eso es el milagro de la calle Azusa. ¿Cuántos de ustedes recuerdan, y alguien que me tenga la información de la universidad, se acuerdan de un avivamiento hace poco? Entre comillas, un supuesto avivamiento en una universidad en Estados Unidos que durante una semana o 2 semanas empezó a llegar muchos jóvenes y lloraban. ¿Y si se acuerdan o no? Hace unos días, hace poquito. Sí, señor. ¿Sí se acuerdan? Estados Unidos. En Estados Unidos. Y Yo creo que hubo hasta dos grupos así. Sí. No, y en otra universidad comenzó también y así. Entonces los jóvenes empezaron a decir, comenzó el último avivamiento, cuando ya salieron ahora sí los que saben de doctrina y dijeron, paren un momentico. Eso no es cierto. ¿Por qué? Eso está dirigido por la comunidad LGTBI. ¿Qué? Sí. Así que cálmense, que eso no es ningún avivamiento. Y ya miles de jóvenes estaban asistiendo. Es más, aquí más de uno en el grupo. Asbury, lo que es. ¿Cómo? Aquí en este grupo, una vez una persona dijo, orémosle a Dios para que el avivamiento de allá se dé acá. Y cuando dijo eso, enseguida el Espíritu Santo, como siempre de niño me ha sucedido,
las 3X que hacen error. Y me dice él, investiga. Y ahí fue que me puse a investigar. Y hubo gente aquí orándole a Dios por que ese avivamiento llegara para acá. ¿Y qué pasó? El avivamiento se cayó cuando los mismos universitarios empezaron a decir, los de la comunidad LGTBI están detrás de eso. Cuidadito. ¿Qué pasó? En la calle Azusa, ¿sabe qué hicieron? Esto, vean. La Biblia a un lado. Y se fueron a las sensaciones. A sentir, que yo tenía que sentir el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Ahí comenzó el movimiento pentecostal. Ese supuesto avivamiento. ¿Me hago entender? Pero nosotros, pues si va a pasar algo, primero tiene que estar ¿qué? Dirigido por la palabra. Por ejemplo, son las 8:40. Hasta aquí, ¿ya entendimos bien los pentecostales o no? ¿Qué me dicen ustedes? Versículos como cuáles, a ver. Hágase todo con orden y decencia. Yo no me acuerdo en versículos, solo Primera de Corintios 14, 40, 39, 40 y el 15. Y el 15 también. Primera de Corintios. Y el 15 también. Vas a cantar en el Espíritu, pero también con entendimiento. También hay otro versículo ahí mismo y vamos a irnos a estudiar Primera de Corintios 14. Vamos a leerlo todo, porque hay un versículo ahí que hace que todos estos pentecostales guarden silencio. Y ese versículo es el que dice que el Espíritu se sujeta a los profetas. A ver, ¿dónde está? Versículo 32 y 33. ¿Quién lo lee? Primera de Corintios capítulo. Primera de Corintios 14, 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Ojo, en todas las iglesias no debe haber confusión, debe haber paz. El último versículo, debe haber decencia, debe haber orden. El versículo 20, ¿qué? El de inteligencia, el 15, debe haber entendimiento al orar y entendimiento al cantar. ¿Ok? Eso es para los pentecostales. Ahora vamos a hablar del famoso don de lenguas. ¿Sí? Hermana Patricia tiene la mano levantada hace rato. Qué pena con usted. Cuénteme. No, solamente queríamos preguntar que la hermana Lisset dijo una palabra que no conocemos, catacucas o algo así. ¿Qué quiere decir eso? Ah, tutecas. ¿Qué? ¿Cutecas? Tuteca. Cutecas. Una lagartija. Una lagartija. ¿Qué traduce? Lagartija. Ah, Lagartija blanca. No, pero aquí le llaman a cualquier. Bueno, en Cúcuta es tuteca. Ya vi que la hermana Patricia no tiene de esas en su casa. Aquí le llaman cuqueca, con Q, cuqueca, y en Cúcuta le llaman tuteca, con T. Aquí. Salamandra, creo que es. O sea, le decimos a la salamandra cutecas. O a la lagartija. Cualquier lagartija se le dice cuqueca. No, creo que. Salamandra no es porque la salamandra es de la guayeja. Pues. Ajá. Aquí es normal en la costa que en las casas hayan de esos animalitos. Es normal. Y esos animalitos mantienen limpia la casa de cucarachas y de mosquitos. Entonces uno no las mata, uno las deja. Y uno mueve el escaparate y sale una siempre volando. Y eso hace parte de la casa. Eso es como un perrito, un gato. Aquí en la costa. Sí, se comen las cucarachas y los mosquitos. Los mosquitos, aquí buen mosquito.
Las mías como que están hechas la floja porque aquí hay una mosquitera y cucarachas que bueno. Bueno, les recomiendo entonces, ahí les voy a dar un dato. Cuando salgan de la casa, si hay mucho mosquito, bueno, primero quiten todos los recipientes con agua, ¿no? Tapen y volteen recipientes. Recipiente que no necesite agua, voltéelo. Y los que están llenos de agua, tápenlos para que las larvas no crezcan. Pero hay una técnica que en mi casa es infalible. Cuando hay mucho así, que yo vivo debajo de un árbol de mango, el árbol me le da muy buena sombra a la casa, mi casa es fresca, pero cuando llueve hay mucho mosquito. Entonces yo voy a salir a trabajar, prendo cartones de huevo. Y usted prende el cartón de huevo y cuando prenda lo apaga y deja que quede lo rojito así casi apagado, él se va consumiendo poquito. Y usted deja uno en la sala, uno en las habitaciones, va a oler a humo y a quemado, pero se van a desaparecer los mosquitos. Usted duerme delicioso la noche entera. No hay nada peor que un mosquito rondando y uno durmiendo y ese sonidito, ¿no? Entonces, si usted quiere evitar eso, le recomiendo esa técnica, ¿ok? O si no, Catori, Baigón y bueno, en fin, dejemos los comerciales hasta ahí. Primera de Corintios 14. Preparen los dientes espirituales porque vamos a masticar. Colóquele ahí, por favor, en Primera de Corintios 14, Génesis 11 y Hechos 2. ¿Quiénes están por ahí? ¿Dónde está Carlos, Edilia, Luzdari? ¿Sí están? Génesis 11 y Hechos 2. Willington, Olfa, Marelvis, ¿sí está por ahí o no? Marle. Presente. Aquí estamos. Sí, señor. Hermana Luzdari. ¿Dónde anda? Hace rato no habla Luzdari. Aquí. ¿Usted está en Estados Unidos? Viéndolo y escuchándolo. ¿Usted está en Estados Unidos o en Colombia? En Colombia. Bueno, ¿qué es el hablar en lenguas, hermano Luzdari? Para usted. Para usted. ¿El hablar en lenguas? Sí. Hermano, yo no entiendo eso todavía, porque pues con las personas que hablan en lenguas en las iglesias, pues una vez me decía a mí una hermana de una iglesia que en esa iglesia acostumbran mucho a hablar en lenguas. Entonces me decía, hermana, pero hagan de ver, tarareo la lengua, suba la bala, y hagan, yo no creo que yo no soy capaz de hacer este oso. No, ¿cómo le ocurre? No, hermana, pero eso usted hace, y ahí va aprendiendo. No, eso no es verdad. Entonces, yo la verdad no entiendo eso y me preocupa muchísimo porque yo he oído decir a varias iglesias así, que el que no hable en lenguas, o sea, está en ceros. Entonces dije, no, Dios mío. Pues en un tiempo me mataba la cabeza pidiéndole a Dios que yo pudiera hablar en lenguas porque pensaba pues de que era pues una exigencia, ¿no? De todo el mundo tener que hablar en lenguas. Pero ahora pues veo que no. Bueno. Ya me pasó la preocupación. Vamos a ver bíblicamente qué es las lenguas. Hermana Yadira, quiere decir algo, pero no que tenga que ver con las lenguas. ¿Qué quiere decir, Yadira? Tiene la mano levantada. Yadira, bueno, vámonos para Génesis 11, para que aprendamos primero qué es hablar en lenguas. Génesis 11. Alguien que lea, si es tan amable, desde el versículo 5. ¿Qué dice? Génesis 11. Génesis 11:5. De verdad, yo no sé qué es. Descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová,
he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Ok. Por esto fue llamado. ¿Qué fue lo que confundió Dios de ellos? El habla, el idioma. El idioma. La lengua dice aquí específicamente. La lengua. El idioma. Hermana Olfa tiene la mano levantada. Yadi, baja la mano, please. Olfa. Bueno, hermano, el don, todo el mundo no puede hablar en lengua porque ese es un don que Dios le da. Hermana todo Olfa. el mundo no podemos hablar en lengua. Hermana Olfa. Eso más adelante. Dígame. Espere. Eso más adelante. Así es. Ok. Pero más adelante. Así es. ¿Listo? Es un don. No todos tienen los mismos dones. Pero ya vamos para allá. ¿Qué dice el texto? ¿Sí? El texto dice en el versículo 1, tenía entonces toda la tierra una sola lengua. No me vaya a hablar de lengua del aparato, del órgano que tenemos en la boca. No. Ahí está hablando de ¿qué? De idioma. Idiomas. ¿Sí? Y bajó, y versículo 7, confundamos ese idioma. Si alguna persona me dice que no es cierto, bueno, vamos a ver ahora Hechos capítulo 2. Váyanse a Hechos capítulo 2. Alguien que lea, por favor, desde el versículo 5. Hechos capítulo 2, versículo 5. Hechos capítulo 2, versículos. Hechos 2, 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, y en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hasta ahí. ¿Qué dice el texto? Versículo 8. Hablan la lengua en la que nacimos. Y comienza partos, medos, tercero elamitas, cuarto los de Mesopotamia, quinto Judea, sexto Capadocia, séptimo el Ponto, octavo Asia, Frigia noveno, décimo Panfilia, hablaban egipcio, Panfilia, décimo 11, las regiones de África, plural, 12, más allá de Cirene, 13, ¿sí? Cretenses, 14, árabes, 15, más de 15, ¿qué? Idiomas. El problema es que alguien se inventó por ahí, sacando un texto de contexto, cuando Pablo dice, hablando del amor, si yo hablase lenguas angelicales, ¿sí?
Y de ahí sacan el rap, y todo el mundo dice lo mismo. Una pregunta. ¿Qué lengua hablan los ángeles? A ver. Un ángel visitó a Daniel. Angelicales. ¿Pero en qué idioma? En el de Daniel. Lenguas angelicales. Hermana Luz Dari, ¿en qué idioma le habló? No, Gabriela María. Entonces Gabriel llegó y le dijo, y raza la batalla, y reverequenda la vasoja, la vasija, y Rambo saca la bazuca, la papaya, y raya, y no. ¿En qué idioma le habló? Es que ese es el problema con los pentecostales. Dígame, Lice. Tuvo que hablarle en hebreo, no es la lengua de ellos. Sí, la de nacimiento sí. Por eso ahí dice en donde nacimos. O sea, la del pueblo, la de nacimiento de ella era griego. ¿Ya? Alejo, levantaste la mano. Sí, era para decir eso, que debió hablar en el idioma que la persona entendiese, pues, que es el idioma original de nacimiento. Mi hermana Edilia levantó la mano. Bueno, yo tengo una pregunta. Yo soy como muy fresquita en esto y estoy leyendo hasta ahora la Biblia. Yo llegué por allá a un lado de la Biblia. Yo estoy leyendo el Nuevo Testamento. Y Juan dice, yo los bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí bautiza en el Espíritu y hablarán nuevas lenguas. Creo que es así que dice. Sí. Entonces ahí ¿cuáles lenguas son? Ya vamos para allá. Ese es el siguiente paso. Ese es el siguiente paso. Lo primero es que quiero que identifiquen las lenguas. Quiero que identifiquen que hablar en lengua es hablar otro idioma. ¿Me hago entender? Eso es lo que está diciendo. Pues yo entiendo que las nuevas lenguas, o sea, que sí se hablan lenguas cuando uno lo bautiza del Espíritu Santo. ¿O no? Ese es el otro paso. Mire, ve aquí arriba que dice, no, ustedes no ven eso. Aquí arribita de mi persona dice los pentecostales, el hablar en lenguas y el bautismo del Espíritu Santo. Ya hablé de los pentecostales, hasta ahora voy a hablar en lenguas, mañana hablo del bautismo del Espíritu Santo. Entonces ya vamos para allá, no se me adelante. Primero quiero que vean que bíblicamente las lenguas son idiomas. Ellos mismos en Hechos capítulo 2 dicen, ellos hablan las lenguas donde nacimos. Por ejemplo, ¿cuáles son las lenguas que hablan los egipcios? ¿O cuáles son las lenguas que hablan los de África? Perdóneme que le diga, aquí por ejemplo habla de los medos, de los partos y los elamitas. ¿Se acuerdan ese video o no? ¿Se acuerdan esa enseñanza? Miremos para acá. Vean los mapas. Entonces aquí está el mapa y aquí está por ejemplo el mapa de Asiria. Se me quitó, qué pena. Momento, mire, el mapa de Asiria. Y aquí están los medos, los elamitas y por aquí aparecen los partos, pero aquí mejor, mírelo. Partos, Media, Elam. Y ellos están aquí en Jerusalén. Y ellos dicen, estamos en Jerusalén y estamos escuchando hablar en otras lenguas. Ahora, ahí el texto dice, un momento, ¿y estos no son galileos? ¿Usted sabe qué significa esa expresión? Voy a decir algo con mucho respeto, pero lo he escuchado aquí en la región Caribe. Se me fue todo el mundo. ¿Sí me escuchan o no? ¿Aló? ¿Están por ahí? Sí, yo lo escucho. ¿Sí? ¿Sí? Aquí estamos. Aquí hay una expresión horrible. Horrible. Dicen, Es como la persona. Dicen, es que se vienen de Tasajera.
Tasajera es un pueblito allí de solo pescadores, escasos recursos, no hay una educación muy alta, entonces se burlan. Esa es una burla. Ah, es que estos son galileos. Por allá una vez dijeron, ¿y de Galilea sale algo bueno? ¿Se acuerdan o no? ¿De Galilea qué? Y Jesús, que es de Nazaret, que quedaba en Galilea, se burlaban de él. Eso significa esa burla. Y ellos están diciendo, hey, estos galileos que le está diciendo son personas analfabestias, perdóneme la expresión. Están hablando en otros idiomas. Ahora, ¿para qué? Como dijo Edilia, que leyó que decía, les voy a dar nuevas lenguas. Sí, hay una profecía. Váyanse para Joel. Joel es Ezequiel, Daniel, o sea, Joel. ¿Es Joel el derramamiento del Espíritu Santo, madre? Joel, capítulo 2, versículo 1. Mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos, ancianos soñarán. No es Joel. ¿Cuál es el otro? Edilia, ¿dónde lo encontraste? Busquémosla aquí. Nuevas lenguas. Hablarán nuevas lenguas. Hábleme a alguien, por favor, que creo que se me perdió el sonido. Hábleme a alguien. Ah, no, se me perdió el sonido. Ya un momento. 10 segundos. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Hábleme a alguien, por favor. Ahora sí nos escucha. Sí. ¿Cuál es el texto, Edilia? No me acuerdo cuál es el texto, porque no me acuerdo. Marcos Pero 10, sí lo Creo que lo dice en Juan. Marcos 16, 17. Marcos 16, 17, pero ese texto está relacionado al Antiguo Testamento. Marcos 16, 17 dice, no, el que creyere. Ah, sí. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, ¿sí? Y hablarán nuevas lenguas. Entonces, Edilia, va tu respuesta. Del bautismo del Espíritu Santo te lo doy mañana, pero del hablar en lenguas va tu respuesta. El texto en Hechos, capítulo 2, dice que ellos hablaban otras lenguas. ¿Para qué? ¿Para qué? Versículo 11. Para dar a conocer el reino de... O sea, para que escucharan... Versículo 11 da la respuesta. Versículo 11 da la respuesta. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. El don de lenguas, oído, está ligado para aquellas personas que van a otros países. Y es que esto en el 2024 ya no existe casi. Entonces sí existe, pero casi no se ve. Pero hace 100 años, 200 años atrás, cuando no había internet, cuando los predicadores daban su vida por el evangelio, y sucedió aquí en Colombia esos casos, ¿verdad, madre? Aquí en Colombia hay casos verídicos donde los misioneros llegaban y Dios les daba el don de entender esas lenguas. Y ellos podían hablarle a esos indígenas en sus lenguas las maravillas de Dios. Pero ¿cuál es el propósito? Gladibet, ¿cuál es el propósito de hablar en lenguas? Que gente de otro idioma, ¿sí?, conozca el evangelio. ¿Me hago entender? Ese es el propósito. Aquí, madrecita. Espera que mamá quiere decir algo. ¿Puedo contar un Aquí, ejemplo? sí, pero... ¿Puedo contar un ejemplo? Sí, cuente. En la iglesia donde primero... ¿Sí escuchan a mi madre bien o no?
No, señor. Tiene que acercar. Yo sí estoy viendo. En la iglesia donde primero oí que se hablara en lenguas, un día estaba el predicador, pues estaba predicando el pastor, y de pronto un hombre se paró y empezó a traducir, pero a traducir a un idioma que nadie, pues se decía, él decía, y entonces O sea, el pastor hablaba en castellano y el tipo hablaba en otro idioma. en otro idioma. Ajá. Entonces él lo dejó, Sí. porque pues el auditorio estaba entendiendo lo que él decía. Cuando terminó el culto, se acercó una familia que había llegado y se había hecho en la puerta y quiso hablar con el hombre. Y entonces al fin lograron como hablar en inglés con alguien que sabía y le tradujo, y el hombre dijo, no, ese hombre nos enseñó lo que estaba diciendo, ¿dónde está? Ese es el que queremos que nos hable. Y eran de Checoslovaquia. Eran de Checoslovaquia y escucharon la predicación en su idioma. Checoslovaco. Ese es el verdadero hablar en lenguas. Cuando Dios ha usado a miles de personas, hermanos, para llevar el evangelio y ellos empiezan a hablar en otros idiomas. ¿Me hice entender? Y no es solo un ejemplo, mire, si usted habla con gente antigua del evangelio, le van a contar miles de ejemplos con indígenas. Por ejemplo, aquí en Colombia, ¿dónde es? No sé el nombre de los indígenas, que había guerra entre ellos. Son Motilón Bari y Motilón en Yuco. Motilón Bari, Motilón ¿qué? Yucos, creo. Y un jefe se convirtió. Sí, los Bari se convirtieron. Ajá, ¿y qué pasó? Entonces fueron a llevarle, como les decían que la Biblia enseña que hay que predicar el evangelio y llamar al enemigo, tenía una guerra con otra tribu. Uh-huh. Entonces dijeron, vamos a ir a predicarle, y el misionero no les dijo que no, porque como decía que no le iban a entender, ¿no? O sea, y ellos fueron, y cuando volvieron dijeron que los otros también se habían convertido. Entonces él les preguntó, ¿y cómo le entendieron? Y él, ¿por qué? Ellos no hablan como ustedes, y ellos no sabían. No sabían ellos. Nunca supieron. Y Dios les dio el don de lenguas. Es que es el problema del pentecostalismo. El pentecostalismo tergiversó el verdadero don de lenguas. Y mañana vamos a leer 1 Corintios 4, donde a Pablo le toca escribir un capítulo de 40 versículos para que la iglesia no haga lo que están haciendo en el 2024. Que eso no se hace. Eso de Rabalasaya, Reberequenda, La Basoja y todo eso que se inventaron, no se hace. Eso no es cierto. Mañana lo vamos a leer. ¿Entendido, Edilia? El hablar en lenguas es para en otro idioma poder llevar la palabra. ¿Sí? Pedro, ustedes ven a Pedro, y la Biblia dice que Pedro es sin letras, con Juan, ¿se acuerdan? Que eran del vulgo. Y Pedro se fue a predicar a Babilonia. Que le tocó tomar un curso. Ustedes ya se dieron cuenta ustedes que ya aparecieron los aparatos que traducen de una. O sea, hoy estaba viendo la inteligencia artificial, eso está descomunal. Y un tipo inventó unos audífonos que entran en la oreja, pero son gorditos, son como así de gorditos. Se lo pone. Y el tipo llega y le dice a la inteligencia artificial, hazme un favor, reduce todo el sonido y quiero escuchar la voz de él. Entonces quita el sonido y dice, el sonido del bebé quítalo, la voz de él. Y después dice, pero yo no sé hablar castellano, tradúcemelo en inglés. Y se lo traduce en vivo de una, y con la voz del tipo que está hablando, con la misma voz. Eso es una cosa descomunal. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere acabar ese castigo que Dios le dio al hombre en el capítulo 11. El enemigo quiere globalizar el idioma. Gladibel, levantaste la mano. Sí, hermano, era para decirle que también hay unos lentes ahora que ponen subtítulos. O sea, la persona mira el subtítulo que está diciendo la persona y abajo se
se va viendo las letricas de lo que va diciendo la persona también. Sí, eso está tremendo. Yadi, levantaste la mano, terminamos contigo. Yadira. ¿No? Ah, no, esa era de ahorita. La Guau. tenía levantada de nuevo. Hoy aprendimos del pentecostalismo y hoy aprendimos qué es el hablar en lenguas. Mañana vamos a ver qué no es hablar en lenguas. Mañana viernes a las 7:30 de la noche. ¿Ok? Los que están en Facebook, en YouTube, déjenos sus mensajes. Les respondo preguntas. Les respondo cualquier inquietud. Y los esperamos mañana a las 4 de la mañana. Vamos a orar. A las 5 el estudio. Y a las 7:30 de la noche el estudio también. Dios les bendiga a los que están en Facebook. Nos vemos pronto.